Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Depende de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos a esta nueva sesión de ADIC, en lo referente al transporte, al tráfico, a la seguridad vial, donde hoy nos acompañan tres profesores de ADIC y grandes profesionales que nos van a hablar un poco de la actualidad dentro del sector. Son Agustín Galdón, Julián Lara y Enrique Huertas, que están ahí con nosotros. En primer lugar, voy a dar paso a Enrique. Enrique, como digo, es profesor de ADIC, pues es ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente entre Reino Unido, España y Latinoamérica, siendo en la actualidad el director de la consultoría de movilidad Colin Bachman. Y bueno, pues ha participado en grandes proyectos de movilidad urbana como el peaje de entrada a Londres, el Priority Network, proyectos de integración peatonal y la definición de la red de ciclovías en Londres, además de haber participado también en España en diversos planes de movilidad urbana sostenible, auditorías de seguridad vial y estudios de potenciación de movilidad peatonal y ciclista. Y bueno, pues sin mucho más que añadir, Enrique, cuando quieras, te doy paso. Muchas gracias, Borja, y bienvenidos a este seminario. Voy a hablar sobre las competencias técnico-profesionales que se requieren en el sector del transporte y la movilidad, ¿no? Y la seguridad vial. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero intentando dejar unas ideas fuerza que luego nos sirvan para entender qué es la movilidad y cómo trabajamos en ella desde la planificación. Bueno, todos entendemos que la movilidad es una actividad que en sí misma no es finalista. Nuestras ciudades se crearon por distintos intereses, pero claramente donde se aunaban el bien común frente a lo individual y por tanto también en el espacio entre las calles, entre los edificios, el que conforman las calles, es un espacio vital en el que se desarrollaba y se ha desarrollado por cientos, miles de años, según el caso, la actividad y el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? Hay distintas tipologías, pero lo que viene a resumir esta diapositiva es que las ciudades van evolucionando conforme a las demandas que tenemos de economía y a las posibilidades tecnológicas que vamos innovando para ellas, ¿no? Quizás cabría preguntarse cómo evolucionará la movilidad o la ciudad en el futuro apoyándose precisamente en esa movilidad que diseñemos para ellas, ¿no? Quizás esta imagen es muy futurista, pero estoy seguro que todos estamos familiarizados ya con conceptos como la conducción autónoma, lo vemos pues con Uber, con Tesla, cada vez son más las plataformas y cada vez vamos a tener más cerca la tecnología que permita pues una nueva concepción de la movilidad y del acceso a ella, ¿no? No solo desde el ángulo de propietario, ¿no? Sino también de usuario colaborativo, digamos, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de las demandas del sector del transporte y la movilidad, hoy tendríamos que, bueno, pues las administraciones eh, necesitan de los servicios, de los técnicos, de los ingenieros y por tanto también de aquellos que reciben la formación en este máster, pues administraciones como ayuntamientos para realizar planes de movilidad urbana sostenible o planes estratégicos de transporte, de ciclabilidad, de apeatonalizaciones, de transporte público, entes de transporte en sí mismo, organizaciones de transporte, operadoras de transporte, multilaterales como el Banco de Inversión o de Desarrollo Iberoamericano, el Europeo, el Banco Mundial, que también están designando cada vez más recursos a la planificación de la movilidad en las ciudades
y a la mejora de la seguridad vial también, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Desde el punto de vista del sector privado, pues claramente consultorías, ingenierías y desarrolladores de nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a la planificación de la movilidad también. Se trata, en definitiva, de evitar situaciones como la que aparece en la diapositiva y que de alguna forma necesitan que ya actuemos sobre un modelo de movilidad tradicional que estamos viendo fracasa sobre todo en aquellas ciudades que cada vez van acogiendo a una mayor población. Simplemente por una cuestión lógica de espacio, no podemos transportar todas las personas que están demandando movilidad en tan poco tiempo, por ejemplo, cuando accedemos al trabajo, ¿no? En un vehículo que requiere muchísimo espacio y que por tanto es ineficiente, porque recordemos, frente a esta diapositiva que muestro ahora, recordamos la anterior tan futurista. Aquí estamos todavía trabajando en el mismo plano, prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que administrar mejor ese espacio y sabemos que la proliferación del coche no ha hecho sino influir en cómo nuestras ciudades han ido creciendo y planificándose para el coche. Una actividad, una situación que no ha ocurrido en ninguna de estas ciudades tan longevas nuestras, más allá de hace 50, 70 años, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de movilidad urbana sostenible, no tenemos ya que hablar exclusivamente del bien económico, del desarrollo económico que puede suponer la movilidad, sino también de impactos desde el punto de vista social y también económicos, que son importantes tener en cuenta y que se abordan claramente en el curso. Asimismo, las externalidades asociadas a la movilidad, que son lo que la convierten precisamente en movilidad sostenible, como por ejemplo la siniestralidad vial o el crecimiento económico. Pero además es necesario en otros ámbitos, como por ejemplo los smart cities, la gestión de la participación pública cada vez más requerida, y participación pública no significa exclusivamente consultar, sino integrar las distintas demandas que están surgiendo desde la sociedad. Por ejemplo, hoy en día y cada vez más vigente, la inclusión de la perspectiva de género, la inclusión de la movilidad, de la accesibilidad universal, independientemente de las condiciones físicas, cognitivas de los usuarios. Nos apoyamos en multitud de herramientas. Nosotros también necesitamos estar al día claramente con la tecnología y herramientas de modelización, de análisis computacional, de escenarios de demanda de movilidad, permiten ilustrar lo que nosotros podemos analizar en gabinete de una forma clara y accesible a audiencias no tan técnicas, ¿no? Acercando el proyecto a nuestras ideas con el canal adecuado. Auditores de seguridad vial, veíamos antes modelizadores de transporte, auditores de seguridad vial, pues exactamente lo mismo, cada vez más demandados, tanto en interurbano, pero cada vez más también en el entorno urbano. Planificadores de transporte público. Ahora mismo estamos justo haciendo un proyecto precisamente sobre un nuevo BRT, un tranvía, y se necesita de esa gestión integral de la movilidad, no solo la propia del tranvía en este caso, sino cómo se complementa con la movilidad peatonal, con la ciclista. Nosotros, como planificadores de la movilidad, vamos a saber de esta integración, ¿no? Así como de las plataformas logísticas, etcétera, ¿vale? Este es un poco el escenario que quería plantearos, la presentación
Si queréis, luego comentamos, doy paso a Borja para que sean mis compañeros luego los que continúen. Una vez que se produce un siniestro, pues entran a participar muchos agentes, desde cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, peritos, compañías de seguros, etcétera, incluso los propios afectados por el accidente, pues utilicemos el mismo lenguaje, utilicemos las mismas palabras para definir ciertas cosas, ¿no? Porque eso va a simplificar mucho el trabajo. El accidente de tráfico, bueno, pues es el que se produce en vías objeto de la legislación sobre el tráfico. Pueden haber víctimas o no, puede haber únicamente daños materiales y pues debe estar implicado al menos un vehículo en movimiento. Pero aquí entramos, en el curso pues lo detallamos un poquito más, pues todos los vehículos que están implicados en el accidente. Pues puede haber un vehículo mal aparcado, como puede ser el caso de la fotografía que tenéis abajo en el medio, que haya producido el accidente porque otro coche ha tenido que evitarlo, y es un vehículo implicado en el accidente, aunque esté aparcado y lleva ahí pues 3 semanas, 2 meses aparcado o lo que sea. No tiene por qué haber varios vehículos implicados. Una salida de vía es un único vehículo. Puede ser un vehículo estacionado, como es el caso de la derecha, un taxi por el que sale el viajero y otro vehículo pues arrolla, chocando generalmente con la puerta. Es decir, la casuística del accidente de tráfico es muy grande, ¿no? Existen, como decía, pues es muy importante a la hora de definir un accidente de tráfico, pues cuando no sé, el servicio de emergencias habla con los cuerpos de seguridad, el definir exactamente, bueno, pues es un accidente en zona urbana, simple, una colisión frontolateral, etcétera. Todo eso es muy importante porque con una palabra pues estamos definiendo, estamos caracterizando el accidente y la persona que va a actuar en el siguiente paso pues se hace una película de los hechos. La reconstrucción del accidente sobre todo es eso, realizar una película de los hechos, ver cuáles son las causas, cuáles han sido las consecuencias y establecer una investigación para evitar que ese accidente se vuelva a producir, ¿no? Pues en función de la situación, urbano, interurbano, simple, complejo, si hay más de un vehículo implicado, en función del modo que se producen, pues nos encontramos accidentes frontales excéntricos, en el caso de que no sea un frontal total, oblicuos, perpendiculares, perpendicular anterior, central, posterior, raspado positivo, raspado negativo, alcance, pues como decía, no vamos a entrar en el croquis, la verdad es que se ve muy bien, pero como os decía, lo fundamental es tener una caracterización del accidente lo más completa posible, ¿no? Y sí, bueno, me voy a detener un poquito en los diferentes puntos de evolución del accidente. No sé si los participantes habéis trabajado ya en este campo o no. En el caso de que lo hayáis trabajado, pues estos puntos seguramente los conoceréis, ¿no? En el momento que sucede un accidente, pues un vehículo en movimiento, vamos a imaginarnos un vehículo que colisiona con otro coche que se produce un choque perpendicular, pues el conductor o el vehículo pasa por todos estos puntos. Punto de percepción posible, punto de percepción real, punto de decisión, punto clave, punto de conflicto y punto final. Bueno, así si alguien, digamos, no está familiarizado con estos puntos, pues puede resultar un tanto complejo, pero con este croquis lo vamos a ver perfectamente. Imaginaros que vamos en el coche verde, al final se va a producir una colisión lateral con este coche azul, y el primer punto por el que pasa el conductor del coche verde pues es el punto de percepción posible. Este es el punto en el cual el conductor podría ver físicamente el coche que se le acerca. No siempre el punto de percepción posible coincide con el punto de percepción real, que es el punto en el cual el conductor ya ha visto al conductor del coche azul, en este caso, ¿no?
por ejemplo, la distancia, esa distancia entre el punto de percepción posible y el punto de percepción real, nos da mucha información a la hora de investigar un accidente, porque si esa distancia es muy elevada, pues quiere decir que el conductor seguramente esté despistado, puede estar hablando por el teléfono móvil, puede estar bajo los efectos del alcohol, sencillamente no ha prestado atención. Digamos que ya tenemos mucha información con esa distancia. El siguiente punto es el punto de decisión, es el punto amarillo. Pues también nos da mucha información. Si una persona desde que ha visto un peligro hasta que ha decidido ha tardado mucho tiempo, pues quiere decir también pues lo que comentábamos anteriormente, pues distracción, malas condiciones a la hora de conducir, etcétera. El siguiente punto es el punto clave. En el punto amarillo, el punto de decisión, el conductor ha decidido pisar el freno, pero no lo pisa hasta que no llegamos al punto azul, que es el punto clave. También, como decía, esa distancia se analiza y nos da información. En el momento que el conductor ha pisado el freno, es el punto, por decirlo de alguna forma, de no retorno, y el siguiente punto es el punto de conflicto. Va a ser el punto en el cual se va a producir el impacto o el choque en este caso, ¿no? Los dos vehículos entran en colisión, pero siguen en marcha hasta que llegan a un punto que es el punto final, es bueno, pues cuando se llega al accidente, pues los vehículos es donde nos encontramos los vehículos siniestrados en este caso, ¿no? Fijaros la importancia que tiene el análisis de todos estos puntos, de las distancias, y bueno, todo esto apoyado por los restos, indicios que veamos en la calzada, huellas, frenadas de neumático, líquidos, etcétera, pues van a ser los elementos que vamos a utilizar para investigar en el accidente, ¿no? Existen diferentes fases en función de estos puntos, ¿no? Una fase de percepción que realmente va desde el punto de percepción posible de la toma de decisión, la decisión hasta el punto clave y la fase de conflicto hasta el punto final. Vale. Perdonad. Bueno, y por último, eso me gusta comentar a modo de la implicación de los diferentes factores en el accidente de tráfico. ¿Cuándo se produce un accidente? Cuando vamos a analizar el accidente, en definitiva, estamos analizando un conductor y un sistema. Un sistema es el lugar por el cual se está moviendo el vehículo. El accidente se va a producir cuando el conductor no tiene capacidad suficiente para dar respuesta a lo que le exige el sistema, a lo que le exige el entorno. Por ejemplo, pues un conductor que ha descansado, pues esta curva pues estaría en la parte más alta, ¿no? Un conductor que ha bebido, pues su capacidad sería menor. Un conductor que está cansado, su capacidad sería menor. El sistema es el entorno. Pues la conducción por la noche, por ejemplo, pues nos hace un sistema muy exigente. La conducción con lluvia, por ejemplo, con mucho tráfico, nos hace un sistema muy exigente. En el momento que el conductor no es capaz de dar respuesta a las exigencias de ese sistema, se produce la colisión y se produce el impacto. Es muy importante a la hora de analizar un accidente, analizar ese sistema, en qué situaciones se produjo el accidente. No van a ser las mismas a nivel, por ejemplo, climatológico. Si llegamos a investigar el accidente a los 2 días, al lugar de los hechos nos vamos a encontrar con un entorno seguramente muy cambiado, muy diferente, ¿no? Bueno, todos esos aspectos son temas que comentamos en el curso. Bueno, pues nada más, yo estoy a vuestra disposición. Si ahora queréis comentar cualquier cosilla, cualquier duda, y nada, si os animáis a hacer el curso, pues nos veremos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación voy a cargar la presentación de Julián Lara, otro de nuestros ponentes, de nuestros profesores y profesionales en ADIC, que está hoy con nosotros. Julián trabaja actualmente como director corporativo en Latinoamérica para Goal Systems, empresa especializada en la optimización de las operaciones de transporte, sistemas inteligentes y Project Management of Director en la misma empresa. Anteriormente, entre 2010 y 2015, ha sido CEO en Goal Systems América, coordinando las 4 oficinas de la empresa en Latinoamérica, Chile, Brasil, México y Colombia.
Y durante estas etapas, pues dirige equipos de implantación de SIT en varios sistemas de transporte urbano e interurbano, tanto en empresas públicas como privadas, entre ellos Transmilenio en Bogotá o Transantiago en Santiago de Chile. Y bueno, pues sin mucho más que añadir, porque la verdad tienes una gran experiencia, Julián, pues voy a darte paso para que nos hables un poco sobre los sistemas inteligentes, que es tu especialidad en tu vida laboral y dentro del propio máster que expones a los alumnos. Así que cuando quieras, adelante. Bueno, si contaros un poquito, un resumen de lo que os decía Borja, contaros un poquito de mi vida profesional. Arranco como ingeniero de sistemas en IBM hace ya muchísimos años y durante toda mi vida he estado relacionado de una manera u otra con la tecnología de transporte y los últimos años trabajando con sistemas inteligentes de transporte en muchos países, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, lo que me permite tener una visión, yo creo, bastante global de lo que está sucediendo a nivel de sistemas inteligentes de transporte en todo el mundo. Y esto es un poco, bueno, pues lo que trato de trasladaros dentro del máster. Dentro de lo que es esta charla, me gustaría orientarla un poco a, bueno, yo me imagino lo que estáis pensando vosotros, me meto en este máster, no me meto en este máster, bueno, qué salidas tengo, qué oportunidades profesionales me va a dar, y me gustaría un poco orientaros el tema de los sistemas inteligentes de transporte en este sentido. Vamos a hablar un poquito de cuál es el contexto y cuál es la legislación internacional que tenemos asociada a los sistemas inteligentes de transporte. Ya está adelantando un poco este tema Enrique, pero bueno, comentar en esta gráfica que vemos aquí delante, pues tenemos la evolución de la población en los últimos siglos. Si os fijáis, a partir de 1950 la evolución de la población ha sido exponencial y esto no para, es un crecimiento aproximadamente de un 3% anual. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos más gente, es un dato que tenemos ahora mismo a nivel de contexto. Esto es un hecho. Un hecho diferenciador frente al crecimiento que hemos tenido en otros siglos a nivel de población es que esta población se está concentrando no en todas las partes del país, en todas las partes de los territorios, sino se está concentrando alrededor de grandes núcleos urbanos. Aquí tenemos ejemplos, pues Tokio 27 millones de personas, Dhaka 22, Mumbai 22, Sao Paulo 21, pero he visto, bueno, que algunos nos seguíais desde Bogotá. Bogotá, si no me equivoco, está cerca de 9-10 millones de habitantes, Londres cerca de 16, Río de Janeiro también cerca de 15-16, en fin, son núcleos urbanos muy grandes que en un momento dado se han desarrollado de una manera muy rápida y que necesitan soluciones de movilidad, pues para que toda esta gente que tenemos en estas ciudades se pueda desplazar para hacer su vida, para desplazarse para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, para poder estudiar, para sus actividades de ocio, y eso nos plantea, bueno, pues una serie de retos. Ya lo veremos durante el máster. Una cosa que intentamos dar es una visión, la que tenemos en Europa y la que tenemos en Latinoamérica. Son distintas, es una visión internacional. No es lo mismo el transporte ni la organización que tenemos en Europa que la que hay en Latinoamérica. En Europa tenemos una organización del transporte que se lleva a cabo a finales del siglo XX, mediados finales del siglo XX, alrededor de sistemas integrados de transporte con empresas públicas financiadas que, bueno, pues integran todos estos sistemas de transporte y el servicio público de las ciudades. Y en Latinoamérica nos encontramos con que a principios del siglo XXI las principales ciudades se empiezan a organizar de esta manera, pero todavía partimos de sistemas desregulados, como en la Ciudad de México, en el que, bueno, pues tenemos unos 700 buses organizados y unos 11.000 todavía sin organizar, alrededor de cooperativas privadas, pequeños empresarios, avanzando hacia sistemas integrados. ¿Okay? Así estamos en el siglo XXI, más o menos, en Europa y en Latinoamérica. Tenemos un concepto en Latinoamérica que está pegando fuerte, también lo comentaba Enrique, bueno, pues que está trabajando ahora mismo en un proyecto de un BRT, que es este concepto del Bus Rapid Transit, el BRT, que se está extendiendo de una manera muy rápida. Algunos decís que seguís también desde Colombia, desde Costa Rica. Bueno, en Bogotá tenemos unos exponentes a nivel mundial, que es el Transmilenio.
de este tipo de sistemas de transporte. Son sistemas de buses de alta capacidad en carriles dedicados, muy cercanos a lo que podría ser 1 metro de superficie. Las ventajas que tiene, bueno, pues las veis aquí un poco en esta gráfica. Por el mismo coste haríamos 7 kilómetros de metro subterráneo y 426 kilómetros de BRT. Es decir, es una solución de movilidad muy rápida dentro de las ciudades a un coste muy barato. Por eso se están extendiendo de una manera tan rápida. ¿A qué ritmo? Bueno, pues aquí vemos un poco en esta gráfica, en la última década, del 2001 al 2010, 73 ciudades iniciaron proyectos de BRT, cuando hasta entonces, hasta el 2001, solamente había 32 ciudades. En la pasada década fueron 73 y en esta llevamos 61 ciudades que han desarrollado sistemas de BRT y extendiendo. Estos no son extensiones, son ciudades nuevas y más proyectos en las ciudades que ya estaban, que ya tenían sistemas de BRT. Entonces es un sistema que en Latinoamérica sobre todo se está extendiendo de una manera muy rápida. Bueno, dentro de todo esto, decimos crecimiento rápido de la población, concentrado alrededor de ciudades, necesitamos soluciones nuevas de movilidad para desplazar a toda esta gente, una regulación distinta en Europa que en Latinoamérica. ¿Qué entendemos por sistemas inteligentes de transporte? ¿Qué es lo que vamos a ver en el máster? Bueno, pues los sistemas inteligentes de transporte tendrían una denominación que es toda la tecnología que nos permite hacer un uso más eficiente de la red de transporte. Aquí se integran muchísimas tecnologías. Bueno, dentro de lo que es el curso, damos un repaso a todas ellas, de manera que podamos identificarlas, conocerlas, ver cuáles de ellas se están utilizando, cuáles faltarían, qué nos podrían aportar, de manera que, bueno, pues en nuestro trabajo, a nivel profesional, podamos utilizar esta información para apoyar a nuestras empresas o nuestras administraciones. A este nivel, bueno, pues de este primer apartado, pues incremento de población, bueno, lo que estaba contando un poquito. Son necesarias nuevas soluciones y nuevas tecnologías. En cuanto a legislación, me gusta verla un poco porque conozcamos que, bueno, alrededor de los sistemas inteligentes de transporte ya hay normativa. Tenemos normativa a nivel europeo que nos dice que los sistemas inteligentes de transporte pues nos permiten intercambiar información sobre desplazamientos, sobre tráfico, información relativa a la seguridad vial. Sistemas de llamadas de emergencia se están implementando en Europa de manera que, bueno, pues un accidente sea reportado de manera automática a centros de control que pueden intervenir. Información sobre plazas de aparcamiento, seguridad en las plazas de aparcamiento, reserva de aparcamientos. En Latinoamérica tenemos una declaración de Lima que es bastante importante hace unos años, en la que se juntan, bueno, pues todos los alcaldes de las principales ciudades de Latinoamérica y que definen los sistemas inteligentes de transporte como a los que les van a invertir, como aquellos que nos aporten componentes básicos para la planificación, gestión, movilidad, comunicación con los usuarios. Es decir, se juntan todos los alcaldes de ciudades de Latinoamérica y definen un libro de, bueno, en qué le vamos a invertir, cómo vamos a mejorar el transporte de nuestras ciudades y dicen, bueno, estas son cosas en las que queremos trabajar. Y en el caso de Colombia, bueno, pues para destinar fondos públicos a los sistemas integrados de transporte que se están definiendo en las ciudades amables, pues nos encontramos con que tenemos un decreto del 2009 que nos habla de aquellos sistemas que mejoren la cobertura, que mejoren la integración operacional y tarifaria, es decir, la forma de pago, cómo yo accedo a sistemas, si pago en cash o pago con tarjeta o tengo dos tarjetas o tengo distintos medios de pago para acceder a los sistemas de transporte, y aquellos que nos permitan hacer un uso racional, equilibrado de la oferta y la demanda del servicio de transporte. Entonces tenemos distintas realidades en Europa y en Latinoamérica. En Europa estamos orientando las inversiones hacia la mejora del tráfico, transporte intermodal, temas de aparcamiento, seguridad, y en Latinoamérica más orientado hacia el transporte público, sistemas integrados de transporte, integración tarifaria. Y estaríamos en esas distintas realidades. Ahí es más o menos donde estamos y bueno, hacia dónde vamos, pues seguramente de todo esto hayáis oído hablar, pero quizá en Europa estamos en algunos puntos haciendo prototipos.
Aquí tenemos casos, por ejemplo, el de la Ford, que ya está hablando de que quiere utilizar un dron que conduzca tu coche autónomo si se le averían los sensores. O sea, ya estamos en la tercera derivada. Ya no es que el coche conduzca solo, sino qué pasa si se le avería el modo de conducción autónoma, cómo lo resuelvo, ¿no? En Alemania están prohibiendo la circulación de vehículos diésel, están yendo hacia vehículos eléctricos. En los sistemas de car sharing en diversas ciudades de primeras ciudades que hicimos por población en Europa son una realidad, sistemas de compartir el vehículo, vehículos de alquiler que se utilizan dentro de las ciudades. En fin, distintas iniciativas que son muchísimas, en las que interviene de una manera radical la tecnología y que son el futuro, es hacia donde estamos yendo. Entonces, volviendo un poco a cómo iniciaba la pequeña charla, esta pequeña presentación, bueno, si yo fuera vosotros y me plantease si quiero entrar en este máster o qué me puede aportar, pues si mezclo un poquito todo esto, un crecimiento de la población que hay una normativa que es reciente y que se está expandiendo, hay una tecnología que es muy joven, que se está desarrollando ahora mismo, que está en modo prototipo. Es difícil identificar cuáles son las tecnologías buenas, cuáles son las malas, cuáles son las que van a ir hacia adelante, y hay poca cualificación en este punto en todo el mundo, no solamente en España, en Europa o en Latinoamérica. Entonces, para mí esto obviamente es una oportunidad profesional. Pues como comentaba un poquito Borja, llevo toda la vida trabajando en esto y efectivamente para mí lo ha sido, y espero que en función de esta charla os haya interesado a vosotros y también lo pueda ser para vosotros. Aquí una manera rápida de esta introducción, Borja, si quieres recuperar ya tu hermano y dejamos paso a las preguntas. Bueno, vamos primero, muchas gracias Julio, primero por la presentación, como siempre muy interesante hablando de los temas de sistemas inteligentes de transporte, que la verdad pues como a mí me produce mucha curiosidad siempre cuando hablas de, en este caso, lo del tema de drones, ahora que está viendo con los vehículos, y que bueno, pues que no sabemos a dónde vamos a llegar con todo esto, pero el futuro es bastante prometedor y lleno de posibilidades. Pero bueno, vamos, ahora voy a un poco a comentar un poco también la gente que nos está viendo, bueno, un poco que se estará preguntando, bueno, y en ADIC, ¿cómo imparten su formación? ¿Qué herramientas utilizan para poder transmitirme los conocimientos? Porque debería pensar que este máster online es para mí o voy a aprovecharlo. Pues bien, a lo largo del máster se han videoconferencias como la que estáis viendo ahora mismo. O sea, semanalmente tendréis una videoconferencia con el docente de cada módulo y en el que se expondrá el tema en cuestión que habéis estudiado. Además de poder preguntar en directo, preguntas, interactuar con él, etcétera. Además de, como digo, de esa videoconferencia semanal que tendréis a vuestra disposición una mensajería interna personal con el docente, a través de la cual pues podréis preguntar cualquier pregunta relativa al temario que se os aporta cada semana, y en él podréis preguntarle en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier duda que tengáis. Más allá de la propia retroalimentación con el profesor de manera continuada, una vez que realicéis vuestras prácticas en cada uno de los módulos, tendréis además de una nota en ellas, una retroalimentación por parte del docente, donde se expondrá en qué puntos tenéis carencias, en qué puntos pues están bien de vuestra práctica, para que podáis, en definitiva, poder aplicarlo a vuestro ámbito profesional, que es nuestra principal preocupación en este máster. Es un máster cuya finalidad es que podáis utilizarlo dentro de vuestra vida profesional. Además de ello, como habéis visto, muchos de vosotros sois de distintas nacionalidades y ponemos a vuestra disposición un foro técnico de debate en cada tema, que es una de las partes más enriquecedoras de este máster, ya que podéis poner en común vuestros distintos puntos de vista en referencia a vuestro país de procedencia, y es una de las partes más enriquecedoras, como digo, de este programa formativo. Una vez concluido el máster, una vez realizado todos los módulos, los 8 módulos de conocimiento, realizaréis un trabajo fin de máster en grupo con el resto de vuestros compañeros, y en el cual pues tendréis que poner al alza lo que habéis aprendido dentro de esta maestría ante un tribunal asignado por EADIC. Y bueno, también llegado hasta este punto, también un poco de la presentación, no sé si nos conocíais a nivel global, a EADIC.
Bueno, yo no me he presentado, yo soy Borja Manzano Hidalgo, soy ingeniero civil, como algunos de vosotros, y bueno, soy máster en dirección de proyectos y conservación de carreteras, y trabajo, bueno, en el Departamento de Desarrollo y Calidad de ADIC. Y os preguntáis también, ¿por qué en ADIC somos garantía de calidad y de formación? Pues bien, en ADIC actualmente ya hemos formado a más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana a través de más de 350 experiencias formativas. Eh, Todo ello ha sido posible gracias a un equipo de 400 docentes certificados y profesionalmente en activo. Esto es una de las partes más importantes también de nuestra formación, y es que nuestros docentes están ejerciendo actualmente y os trasladan los conocimientos profesionales que están viviendo. Gracias a esta filosofía, 200 empresas en la actualidad están eligiendo a ADIC como su proveedor de formación continua. Tenemos un 70% de repetición en la realización de nuestros cursos, es decir, aquellos que realizan un curso con nosotros en un porcentaje de un 70% vuelven a repetir, vuelven a elegir a DIC como su proveedor de formación. Esto se traduce en un 8,75 de media en las encuestas de satisfacción, un 8,75 sobre 10. Sabemos que es una nota elevada, sabemos que es elevado, pero no nos conformamos con ello, y es por lo que trabajamos desde ahí, por lo que queremos seguir mejorando día a día en nuestra formación para llevaros la mejor formación posible. Somos la Escuela Técnica Internacional con mayor número de alumnos matriculados. Tenemos alumnos de 42 países distintos. Como digo, esto se nota muchísimo luego en los foros del máster, en el que ponéis al alza vuestras perspectivas y vuestros conocimientos en las distintas regiones geográficas en las que os situáis. Y esto nos ha permitido también tener sede permanente en 3 países, en 3 ciudades. Tenemos sede en España, la cual está en Madrid. Tenemos sede en Lima, en el país de Perú. Y tenemos sede en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Pero seguiréis preguntando por qué ADIC. Bien, pues os estamos ofreciendo una formación online, 100% online. A veces me lo preguntáis, ¿tendré que viajar en algún momento? ¿Tendré que desplazarme? Absolutamente no. Es una formación que se realiza en cualquier lugar. Lo único que precisáis es de conexión a internet y de un ordenador portátil. Absolutamente nada más. Tenemos unos contenidos exclusivos adaptados al mercado tanto americano como europeo. Creemos también que, como ha dicho antes Julián, nos lo has puesto un poco brevemente, actualmente, como veis, el mercado laboral se extiende a lo largo de todo el mundo, se está globalizando, y creemos que la formación dentro de ese mercado también debe serlo, también es una formación internacional. Entonces es por lo que trabajamos día a día para traer los contenidos exclusivos de los distintos países y poder reflejarlo en la formación que recibís. Contenidos audiovisuales, no solo como esta webinar, sino como vídeos explicativos o material de estudio, lo tendréis a lo largo del máster. Esta videoconferencia, por ejemplo, se grabará para que podáis revisualizarla, pero a lo largo del máster todas las clases serán grabadas para que podáis volver a verlas cuantas veces queráis. Somos una entidad reconocida de prestigio, somos miembro de Building Smart, de ANCET, Apple, AGE o la Cámara de Comercio de España en el Perú, además de tener numerosas alianzas con universidades tanto latinoamericanas como europeas o la OEA, a través de la cual hemos realizado numerosos programas de becas en los últimos años, donde hemos concedido más de 3.000 becas. El programa que estamos viendo aquí es un programa de una duración de 12 meses, el cual contiene 8 módulos. Son módulos de conocimiento más un trabajo fin de máster que, como os he dicho, realizaréis una vez concluidos esos 8 módulos. Todo ello reconocido con 600 horas de formación online y el título propio universitario que recibiréis de la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA, además de la titulación propia de la Escuela Técnica EADIC. Todo el programa se reconoce con 60 créditos internacionales europeos FTS y la postilla de la Haya, la cual los alumnos latinoamericanos podréis solicitar sin ningún problema una vez concluido el máster. Y bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión de hoy. No sin antes pues agradecer a nuestros docentes y profesionales que nos hayan dedicado su tiempo para estar hoy con nosotros, tanto Julián como Agustín como Enrique. Muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y muchas gracias sobre todo también a los participantes que han asistido hoy, que se han interesado por esta videoconferencia. De verdad, muchísimas gracias también por estar presentes. Espero que tengáis un buen día, una buena tarde, depende de donde os estéis viendo. Y bueno, pues como os digo, esperamos vernos pronto. Así que ha sido un placer. Nos vemos. Un saludo.